apareciendo todo el tiempo, las preguntas Perdón, apareciendo todo el. interrumpo simplemente para decir que voy a grabar esto para que esté a disposición de quienes no pudieron conectarse y luego está disponible en el campus. Perdón. O sea, decía, cuando pensábamos estas discusiones sobre la reforma laboral y todas las preguntas que se nos abrían y cómo enfrentarla y qué implicaba y cómo se relacionaba con la situación que atravesamos los trabajadores, las trabajadoras en la actualidad, era bueno, hagamos un curso sobre reforma laboral. Y después dijimos, no, no tiene mucho sentido hacer solo eso. O sea, como que pensemos, bueno, cuáles son los elementos que nos sirven para potenciar las discusiones que enfrentamos respecto de distintos debates en los cuales intervenimos sobre cuestiones laborales. Y ahí salió, bueno, empezaron a aparecer temas, el tema de la dimensión de género y las reivindicaciones del feminismo sindical, y cómo eso se cruza con las discusiones sobre reforma laboral, apareció claramente, y también apareció alguna perspectiva histórica, es decir, mirar, bueno, qué está pasando ahora, cuál es la foto de el mundo del trabajo en nuestro país en la actualidad, pero también cuáles vienen siendo los determinantes de esa foto, es decir, cómo llegamos a este momento. Sobre todo para no quedarnos con una explicación que pueda tener que ver con, bueno, una situación muy coyuntural, sino ver qué determinaciones generales están teniendo lugar dentro del mundo del trabajo, dentro del mercado de fuerza de trabajo, y cómo esas determinaciones generales nos ponen límites a nuestro accionar, al mismo tiempo que lo potencian. Es decir, conocer qué es lo que está pasando y cuáles son esas fuerzas que son más de tipo general, es necesario para poder plantear estrategias efectivas. Y esta fue un poco cuando llegamos a esta discusión, y a esta conclusión, dijimos, bueno, entonces la discusión sobre reforma laboral tiene que tener un lugar en el curso, pero en todo caso que sea al final. Empecemos pensando, bueno, ¿qué está pasando en el mundo del trabajo en nuestro país en la actualidad? ¿Cómo intervenimos las organizaciones sindicales? ¿Cómo intervenimos los trabajadores y las trabajadoras de manera colectiva? Y en todo caso, lleguemos al final a discutir, si se quiere, la coyuntura más puntual que tiene que ver con algunas discusiones que están planteando en términos normativos, en términos institucionales. Así que desde esa perspectiva, la propuesta de hoy es analizar un poco en el corto plazo, en el muy corto plazo, de qué hablamos cuando hablamos del mercado de fuerza de trabajo en nuestro país y cómo llegamos a la situación actual con una mirada de mediano y largo plazo. Haciendo obviamente algún corte arbitrario. El corte en este caso tiene que ver con analizar los últimos 20 años, es decir, después de la crisis del 2001. No vamos a hacer un análisis de más largo plazo, que por cierto sería pertinente. Digo, es muy difícil pensar los desafíos que enfrentamos los trabajadores, las trabajadoras en la actualidad, al margen de un análisis de la estructura productiva que tiene nuestro país y las tendencias más generales que venimos afrontando los trabajadores y las trabajadoras, a nivel de nuestro país y a nivel global, si se quiere, en los últimos 50 años. Pero bueno, eso en todo caso quedaría para otro tipo de encuentro, para otro tipo de discusión. Nos vamos a focalizar más en lo que viene pasando en nuestro país a partir de la caída del régimen de convertibilidad, la crisis de diciembre del 2001, y cómo esto generó la apertura de una nueva etapa. Una nueva etapa que tuvo algunas características muy puntuales, que puede tener una periodización adentro, es decir, no es lo mismo, no es la misma situación que por ahí había en 2003, 2004, 2005 que la que había en el 2017, 2018. Digo, ahí había una periodización, ahora en un ratito vamos a entrar sobre eso. Y con la idea de hoy terminar haciendo este recorrido histórico, que va a empezar con la foto, es decir, con la situación actual, y la idea es terminar volviendo a esa situación actual, pero habiendo hecho este recorrido de mediano plazo. Dicho esto, algunas reglas de funcionamiento común y demás. eh, a ver, más allá del planteo y el contenido de esta charla que yo voy a llevar adelante, abierto a interrupciones, preguntas, intervenciones. En muchos casos, digo, hay compañeros, compañeras
con algunos nos conocemos, hemos tenido algún recorrido común, con otros no necesariamente, pero digo, muchos compañeros y compañeras que incluso tienen una participación en organizaciones sindicales de distinto tipo, sector público, sector privado, poder judicial, universidades, docencia, eh, bancarios. A ver, estoy viendo distintos compañeros, compañeras del sector salud, del sector rural. A ver, me parece que esa riqueza es bien interesante que si quieren intervenir, ya sea haciendo comentarios o preguntas respecto de lo que yo pueda estar planteando, o haciendo algún aporte respecto de cómo la ven en términos más generales, o de la problemática sectorial, más que bienvenido. Así que ahí, desde levantar la mano o desmutearse y hacer algún comentario, más que bienvenido. Bien, dicho esto, ¿cómo podemos caracterizar el mapa del mundo del trabajo en la actualidad en nuestro país? Si sacáramos una foto, ¿no? Hoy hay aproximadamente 21 millones de trabajadores en el país. Es decir, sobre una población de más o menos 47 millones de personas, hay 21 millones de personas que trabajan activamente o buscan trabajo activamente. Es decir, forman parte de la población económicamente activa. ¿Quiénes son los otros 26 millones, es decir, los no activos? Bueno, ahí hay desde niños, niñas, bebés, hasta personas mayores que están por fuera del mercado de fuerza de trabajo, por ejemplo, porque están jubilados, jubiladas y no trabajan, no buscan activamente trabajo. Puede darse el caso de trabajador, trabajadora, jubilado, jubilada, que además trabaje, ahí formaría parte del mundo de los ocupados. Pero digo, muchas personas que pueden estar en edad laboral, pero por alguna razón no trabajar activamente ni buscar activamente trabajo. Digo, eso forma parte de lo que es la población inactiva. Ahora, dentro de la población económicamente activa, somos aproximadamente 21 millones. De esos 21 millones, digo, estos son datos del primer trimestre del año, del 2024. Hay 19 millones, un poco más de 19 millones de trabajadores, trabajadoras ocupados. Y acá, cuando digo ocupados, imagínense la heterogeneidad que hay dentro del mundo de los ocupados. Digo, posiblemente la mayoría de los que estamos acá formemos parte de ese grupo, pero entra tanto el gerente general de una multinacional como el trabajador, trabajadora que se gana la vida vendiendo en forma ambulante en un medio de transporte de cualquier pueblo, de cualquier ciudad. Digo, esos son los 19.300.000 ocupados más o menos que tiene nuestro país. Y hay 1.600.000 desocupados. De vuelta, son números aproximados, provienen de la encuesta permanente de hogares que elabora el INDEC y son proyecciones nacionales, pero en términos generales estamos hablando de esos números. Eso implica una tasa de desocupación del 7,7%. Es una tasa de desocupación que para el periodo reciente no es tan elevada. Ahora, si lo ponemos en una perspectiva de mediano y largo plazo, es bastante más baja de la que podía haber en los años 90 o principios de los años 2000. Empieza a llegar a los que fueron los máximos de la desocupación en nuestro país hasta fines de los años 80. Con lo cual, le diría, ese 7,7% por ahora es un número en veremos. Implica un salto bastante importante respecto de la desocupación del año 2023, pero todavía hay que ver si se consolida una tendencia hacia un mercado de fuerza de trabajo con una desocupación mucho más fuerte, como podría haber sido el caso en los años 90, o si la crisis en curso va camino a ajustar más por la precariedad laboral que por el desempleo. Es decir, por un mercado de fuerza de trabajo donde no crezca tanto el desempleo y sí crezcan las modalidades precarias de inserción en la fuerza ocupacional, en la estructura ocupacional. Por ejemplo, el empleo no registrado, el trabajo por cuenta propia de subsistencia, es decir, por fuera del sistema de seguridad social o con ingresos muy bajos o extremadamente bajos. Pero esa es parte de, a ver, algunos de los desafíos. Sobre esto, en todo caso, voy a volver en un rato al final de la charla.
Ahora, dentro del mundo de los ocupados, yo le decía 19 millones aproximadamente. Bueno, ¿cómo se distribuyen? Y acá la foto empieza a tomar otras tonalidades. De esos 19 millones, hay aproximadamente 5 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. De vuelta, el mundo del cuentapropismo también presenta una heterogeneidad muy fuerte. Dentro del cuentapropismo están los profesionales independientes, que históricamente eran el grupo de cuentapropistas que tenía en todo caso condiciones salariales, condiciones de vida en promedio por encima del promedio de los trabajadores, abogados, contadores, médicos, ingenieros, que no trabajan en relación de dependencia, digo, que por ahí tienen su propio emprendimiento, trabajan como profesionales independientes. Hay mucho que también es parte de ese cuentapropismo histórico de trabajador, trabajadora de oficio, plomeros, electricistas, pero también crecientemente hay mucho cuentapropismo de subsistencia o mucho cuentapropismo de bajos ingresos. Vendedores ambulantes, pequeños emprendedores con emprendimientos unipersonales, eh, pequeños comerciantes. Todo esto entra dentro de la bolsa del cuentapropismo. Que les decía, de los 19 millones, aproximadamente 5 millones son trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Luego hay casi 15 millones de asalariados. Ahora, esos 15 millones de asalariados, un poco menos, se distribuyen entre unos 9 millones de asalariados registrados y unos 5 millones de asalariados no registrados. Y de los 9 millones de asalariados registrados, 6 corresponden al sector privado y 3 al sector público. Acá hay una especie de mapa muy rápido, muy esquemático y muy a números muy grandes del mapa laboral de nuestro país. Es decir, cómo nos distribuimos esos 19 millones de ocupados. Ahora bien, ¿qué nos dice esta foto? En realidad las fotos dicen cosas, pero también ocultan. Porque lo que no nos dice esta foto es en qué, digo, nos habla de algo muy estático, no nos habla de algo que es necesariamente dinámico. Es decir, uno puede, por ejemplo, cuando vemos los datos de pobreza e indigencia, que son datos que uno los mire y les resulta completamente alarmantes. Ahora, si la tendencia de esos datos es que están mejorando, bueno, pueden ser horribles, pueden ser datos que nos hagan erizar la piel, pero si están mejorando, la lectura es una. Ahora, si esos datos están empeorando, bueno, la lectura es otra. Entonces, con la foto con los datos de empleo pasa un poco lo mismo. Digo, cuando nos quedamos eh, con los datos sueltos, el riesgo que tenemos, el peligro que corremos, es sacar conclusiones sin ver cuál es la dirección del movimiento que está teniendo el mercado de fuerza de trabajo, eh, y en el cual esa foto no es más que un momento estático, un momento determinado de esos datos. Entonces, ¿qué está pasando con el mercado de fuerza de trabajo? O sea, empecemos a ver un poco la película. Digo, cómo se está moviendo eh, la situación, tanto en materia de empleo como en materia salarial. Y acá no voy a descubrir nada si digo que en los últimos meses la gran mayoría de los indicadores laborales se vienen deteriorando de una manera bastante pronunciada. De vuelta, para ponerlo en números, tomando siempre datos oficiales, entre noviembre del año pasado y mayo de este año, como para tomar un poco los indicadores, los resultados laborales de la actual gestión, lo que tenemos es que perdieron su puesto de trabajo en el sector formal de la economía 175.000 trabajadores y trabajadoras. O sea, entre noviembre, insisto, del año pasado y mayo de este año, que es el último dato oficial disponible, hay 175.000 trabajadores y trabajadoras formales menos en la estructura ocupacional. ¿Cómo se distribuye eso? Bueno, en términos porcentuales, las más afectadas fueron las trabajadoras de casas particulares,
que cayeron arriba de un 3%, es decir, en total casi 16.000 trabajadoras menos entre noviembre del año pasado y mayo de este año. Luego el sector privado registrado, 123.000 trabajadores menos entre noviembre y mayo. Y finalmente el sector público, 37.000 trabajadores menos entre noviembre del año pasado y mayo de este año. En términos porcentuales, la caída en el sector público y en el sector privado fue relativamente similar, casi el 2%. Son caídas porcentuales muy importantes que nos empiezan a mostrar una dinámica de ajuste en el mercado de fuerza de trabajo que es bastante importante. A la par de esta caída en el empleo registrado, lo que también tuvimos en este periodo fue una caída muy fuerte en el salario. Ahora, de vuelta, no estoy planteando cosas que no percibamos, no estemos atravesando en nuestra cotidianeidad, pero bueno, está bueno ponerlas todas juntas y empezar a ponerle algunas magnitudes. En materia salarial, lo que sí se ve es un comportamiento bastante distinto en el sector privado registrado y en el sector público. En los dos casos hubo una caída muy fuerte del salario en los primeros meses de gestión del gobierno de Javier Milei, básicamente producto de la devaluación de la moneda en diciembre y el salto inflacionario que hubo en diciembre. Ahora, lo cierto es que en el sector privado registrado empezó a haber cierta recuperación salarial. Ahora, podríamos decir, aquella pérdida de diciembre se empezó a recortar producto del impacto de las paritarias. En su gran mayoría, las negociaciones salariales en el sector privado se realizaron mirando la inflación pasada. Y como fundamentalmente a partir de mayo la inflación se redujo bastante en comparación con los niveles altísimos que traíamos hasta marzo, eso hizo que ese recorte de la caída de diciembre se acentuara en los meses de fundamentalmente abril, mayo y junio. Aún así, el sector privado registrado en junio estaba casi un 5% en términos reales por debajo de los niveles de noviembre. Es decir, el salario real del sector privado registrado en promedio cayó casi un 5% entre noviembre y junio. En el sector público la situación fue bastante distinta. En el sector público, la caída salarial entre noviembre y, y junio fue de casi el 20%. Es decir, una caída muy pronunciada en materia de salarios reales. Digo que en el sector público fue bastante más fuerte que en el sector privado y en algunos sectores del sector público incluso fue bastante más pronunciada, por ejemplo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. Ahí ya me voy metiendo con el chat porque Sebastián planteaba el dato del cierre de las cuentas sueldo, que es un dato que todavía es difícil de cuantificar. Si uno mira, a ver, yo te estoy hablando de la destrucción de puestos de trabajo a partir de los datos del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional, eh, que es un dato un poco más sensible que el de las cuentas sueldos. Si uno solo mira las cuentas sueldos, la destrucción de puestos de trabajo sería mucho mayor. De hecho, Sebastián ponía en el chat, se cerraron más de 300.000 cuentas sueldo. Eh, a- yo prefiero tomarlo con pinzas ese dato, es un indicador, sin duda, eh, pero ahí puede que estén distintos factores ampliando ese número y que la destrucción de puestos de trabajo sea un poco menor que esos 300.000 cuestas de sueldo que se cerraron. Pero efectivamente, también es un indicador que muestra el nivel de crisis del mercado de fuerza de trabajo en estos meses. Entonces, como dos grandes temas. Por un lado, caída de los puestos de trabajo registrados. En el caso de los puestos de trabajo no registrados, todavía no hay datos oficiales como para hacer alguna aproximación con este nivel de detalle, por eso no lo incluyo en esta primera recorrida. Lo mismo que en el salario. Ahora, en el mercado formal de fuerza de trabajo, sin duda, tenemos una caída muy fuerte del empleo en el primer semestre de este año y una caída muy fuerte del salario con esta disparidad que les mencionaba.
un poco más leve en el sector privado registrado, es decir, fuerte en diciembre tanto para el sector privado como para el sector público, pero con cierto recorte de esa pérdida. En el caso del sector privado, y no fue el caso en el sector público. Hoy por hoy, de vuelta, el sector público está teniendo un ajuste vía precio, es decir, un ajuste por vía salarial, que es realmente muy importante, muy significativo, les decía, casi el 20%. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque, de vuelta, uno podría decir, podría quedarse con la respuesta tranquila de que Milei es malo y que este es un gobierno que vino a hacer ajustes sobre los trabajadores y las trabajadoras y que eso explica todo el movimiento que estamos viendo en este primer semestre. Y la contracara, digo, si yo me pusiera en los zapatos de cualquier funcionario gubernamental, diría, bueno, este ajuste es producto lógico de las consecuencias de las políticas que se implementaron hasta ahora. Y ahí entramos en una discusión que es medio bizantina de la herencia, la no herencia, hasta dónde se prolonga la herencia, cuáles de las políticas que tomó el gobierno nacional eran inevitables o no tenían, respondían más a desajustes macroeconómicos que se venían acumulando durante años, o cuáles son las medidas o las no medidas que tomó el gobierno actual en materia para compensar de alguna manera sobre el empleo y sobre los salarios, eh, de, o sea, para compensar las consecuencias que tenían otras medidas que están tomando en el plano económico. A ver, de vuelta, es una discusión que podemos entrar y me parece que es más interesante para entrar al final, pero la pregunta que surge obligada es, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Es decir, ¿cómo fue posible que un gobierno que vino con una agenda muy fuerte contra los trabajadores, contra las trabajadoras, y cuyas primeras medidas tuvieron estas consecuencias? Bueno, primero, ¿cómo fue posible que llegase a ganar las elecciones? Y segundo, ¿cómo es posible que todavía se sostenga, aún a pesar de estos resultados en materia laboral? Así que ahí es donde, hecha esta gran introducción sobre la foto y el momento de estos primeros meses, me interesaba dedicarle un rato a ver qué pasó con la economía y qué pasó con el mercado de fuerza de trabajo en los últimos 20 años para ver cómo llegamos a la actualidad, ya no en tanto de producto de las políticas que puede implementar en el muy corto plazo un gobierno, sino como tendencia general del funcionamiento de la economía y el mercado laboral de nuestro país. Pero bueno, antes de ir a eso, Natalia está pidiendo hacer una pregunta, así que adelante, Natalia. Hola, buenas tardes a todos, a Natalia. todas. Eh, yo soy docente universitaria y bueno, estamos, ¿no? en esta crisis, en esta profunda crisis salarial, dando ahí una pelea. Ayer leía una nota en el diario Perfil y tenía este dato que yo no lo registraba, que es de lo que estás hablando, en parte, y decía que bueno, que la situación de los docentes universitarios respecto de todo el sector estatal era peor y además, y con respecto, decía, a los trabajadores no registrados, incluso era más desfavorable que la situación salarial de los trabajadores no registrados, ¿no? Entonces ponía en cuestión, digamos, una cosa interesante que es para, para pensar, digamos, y posteriormente, que, bueno, decía esto, ¿no? Trabajadores no registrados que no tienen convenios colectivos de trabajo, que no tienen mesas paritarias, que no tienen, digamos, mesas de negociación, no tienen representación sindical, tenían una situación, digamos, salarial mejor que aquellos que sí, ¿no? Digamos, los que tenemos, los que somos parte de un gremio, los que vamos a mesas paritarias, más allá, digamos, ¿no? de la imposición, pero los que tenemos, digamos, esa representación sindical, los que tenemos convenios colectivos de trabajo, teniendo todo eso, nuestra situación salarial era mucho más desfavorable. Entonces, ¿no? Digamos, eso me llevaba inmediatamente a pensar el rol justamente de las direcciones sindicales, y lo alivo a esta pregunta, que digamos, obviamente no es que quiero que la respondan ahora, que me imagino que en el desarrollo es lo que vos decías, pero cómo llegamos a esta situación, digamos, y qué relación, ¿no? Hay con eso también. No sé si se entiende, perdón. No, no, ahora, clarísimo. Y sí, déjame que, o sea, me meta porque
vale la pena meterse. A ver, eh, yo no hablé de datos de salario de los trabajadores y trabajadoras no registrados, porque hay una confusión que lamentablemente se repite en muchos medios, eh, que es usar los datos del INDEC sobre salario de los trabajadores y trabajadoras no registrados sin tener en cuenta las cuestiones metodológicas. No, el INDEC todos los meses publica datos, o sea, publica una información que es el índice salarial. Es básicamente un informe donde se da cuenta de la evolución del salario eh, desagregado según el sector privado registrado, el sector público y el sector no registrado. Esos datos no se pueden usar sin tener en cuenta las especificidades, o sea, las cuestiones metodológicas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el último dato que tenemos corresponde a junio. Ese dato salarial de junio es fidedigno para los trabajadores registrados del sector privado y para los trabajadores del sector público. Pero no nos sirve para ver qué estaba pasando con el salario en junio de los trabajadores no registrados. ¿Por qué no nos sirve? Porque para calcular ese dato, el INDEC toma un promedio móvil de los últimos 5 meses, en el caso de los no registrados. ¿Qué significa eso en términos técnicos? Que la información que está dando el INDEC para el salario de los trabajadores no registrados de junio incluye datos de febrero. No es que esto esté mal. De hecho, el INDEC lo explicita en su metodología. Ahora, lo que quiere decir eso es que no podemos comparar el salario que informa el INDEC para los no registrados en junio con el que tuvieron los trabajadores del sector público en junio, porque están midiendo dos cosas distintas. Entonces, efectivamente, si tomás el informe de junio, en junio el salario de los no registrados es lo que más creció. Ahora, ¿creció más que el resto porque negociaron mejor los no registrados? No. O sea, creció más que el resto en junio porque está tomando datos de febrero y datos de marzo. Y los datos de febrero, los datos de marzo están mucho más influenciados por la inflación de esos meses, que fue mucho más alto mucho más alta que la inflación de junio. Entonces, siempre el salario que informa el INDEC para los trabajadores y trabajadoras no registrados tiene ese rezago de 5 meses, ¿m? Que hace que lo que están mostrando, la foto que están mostrando ahora, no sea tan actual como las otras. Entonces, por eso no hay que hacer esa comparación eh, tan lineal, porque de vuelta puede llevar a conclusiones que no son las más, nada, las más correctas para el problema que estamos viendo. Ahora, esto como para poner en cuestión por ahí un aspecto de eso que vos planteabas de la nota de perfil, porque bueno, es algo que los medios replican mucho. Ahora, efectivamente, cuando mirás la situación salarial, la evolución salarial en el sector público, yo lo que presenté fue un promedio, y en ese promedio hay heterogeneidades muy importantes. Si pudiéramos abrirlo, y seguramente el caso de los trabajadores y trabajadoras municipales suelen estar bastante por debajo del promedio. En otros casos, en otros sectores del sector público, en otros ámbitos del sector público, no necesariamente, ahí de vuelta hay una heterogeneidad muy grande dentro del sector público. Sí es cierto que en el caso de las universidades nacionales, la caída salarial en promedio en los últimos meses casi duplica la caída salarial promedio que tuvieron los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y esto, a ver, podríamos abrir un paréntesis para analizar las causas de por qué ese ensañamiento con el salario de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades, que no necesariamente se replicó, por ejemplo, en el caso de la Administración Pública Nacional, siendo que el patrón es el mismo. Porque podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué pasa en otros poderes del Estado? Donde ahí el empleador cambia, entonces la política salarial es distinta. Pero es bien interesante comparar las universidades nacionales con la Administración Pública Nacional porque el patrón es el mismo.
Digo, el que determina, o por lo menos el comportamiento del empleador en uno y otro caso, ¿por qué varía? Y ahí me parece que lo que hay es y esto a modo de hipótesis, pero bueno, lo planteo, en todo caso lo podremos retomar en otro momento. En el caso de la Administración Pública Nacional, el gobierno nacional tiene una política salarial un poco más laxa, insisto, un poco más laxa, que no impidió una caída muy fuerte del salario real, porque lo que está haciendo es ajustando vía cantidades, es decir, está despidiendo trabajadores y trabajadoras. Entonces, el ajuste sobre la masa salarial no se compone solo por la caída del salario real, sino también por el despido de trabajadores y trabajadoras, que es algo que no está a su alcance en el caso de las universidades. En el caso de las universidades, por la propia autarquía y la dinámica de las relaciones laborales en las universidades, el gobierno nacional no tiene a mano la posibilidad tan directa como sí tiene en el caso de la administración central de despedir a trabajadores y trabajadoras. Entonces el ajuste lo hace por el lado de los salarios. Bien. Pero de vuelta, esto habría que indagar un poquito más, pero me parece que puede estar habiendo ese comportamiento que permite explicar por qué, de vuelta, el salario en promedio en las universidades cayó mucho más que lo que cayó en el sector público en promedio, pero también en la administración pública central en promedio. Pero bueno, en todo caso, lo tiro a modo de hipótesis de trabajo sobre la cual podríamos seguir. Bien, dicho esto, ¿cómo llegamos entonces a este primer semestre que para el mundo de las relaciones laborales fue tan tremendo, si lo pensamos desde el punto de vista de la evolución del empleo, de la evolución de los salarios? Y ahí yo les decía, la propuesta es hacer un recorrido de mediano a largo plazo y viendo qué pasó en los últimos 20 años, qué pasó en las últimas 2 décadas de nuestro país. Si volvemos al 2001, no estoy viendo las caras, lamentablemente. Siempre en estos casos ver la cara es más interesante porque más o menos nos hacemos una idea de las edades y podemos ver rápidamente dónde estábamos en 2001 o a fines de los años 90, principios de- de los 2000. Pero bueno, posiblemente muchas de los que estamos acá, ya sea porque éramos un poco más jóvenes que ahora, o ya sea porque alguno tal vez era un adolescente que estaba haciendo sus primeras herramientas, pero bueno, claramente fue un antes y un después en la historia política y en la historia económica de nuestro país. Efectivamente, después de la crisis del 2001 y la forma en la cual se resolvió esa crisis en diciembre del 2001, que es una crisis que no se agota a diciembre del 2001. Digo, si lo pensamos de una perspectiva eh, más integral de nuestro país. Posiblemente, a ver si hay algún compañero o alguna compañera de Santiago del Estero, nos diga que el 2001 en Santiago del Estero fue en 1993. O si hay algún compañero o alguna compañera de Corrientes, nos diga que fue en la represión del puente en el 99. Digo, a ver. O si hay algún fueguino, alguna fueguina, nos diga que fue en el 95. A ver, cada provincia, que en Salta lo mismo, en Neuquén lo mismo, a ver, cada provincia tuvo su propio 2001 en términos de conflicto, en términos de represión, en términos de la significancia política. Ahora, lo cierto es que a nivel nacional hay un antes y un después de diciembre del 2001. Y la salida de, de esa crisis, podríamos decir que generó una serie de condiciones objetivas que posibilitaron, que abrieron la puerta, que generaron las condiciones para que muchas políticas pro empleo, pro trabajo, se fueran a implementar en los años siguientes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando después de la crisis de 2001, 2002, hay algunos elementos objetivos que quedan en la estructura económica de nuestro país que le daban un margen de maniobra muy grande a cualquiera que quisiera implementar políticas destinadas a fomentar el mercado interno, a impulsar el crecimiento del empleo. Digo, ¿cuál es? Bueno, por un lado, el salario real estaba por el piso.
mínimos históricos. Es decir, el salario era extremadamente bajo en el año 2002. Había mucha capacidad ociosa, no solo en términos de desempleo, o sea, había un desempleo enorme, sino que también había muchas máquinas que no se estaban usando. Digo, había muchas industrias que tenían máquinas que estaban paradas. ¿Esto qué genera en términos objetivos? Que no hacía falta invertir mucha plata para que eso empezara a funcionar de vuelta. Estaban las máquinas, estaban los trabajadores, las trabajadoras desocupados, de vuelta. No hacía falta que esa empresa invirtiera mucha plata adicional para que eso funcionara. Digo, hacía falta que alguien arrancara el motor, pero las herramientas estaban ahí. Teníamos una economía muy cerrada, de hecho. ¿Por qué? Bueno, por un lado, pues se habían cortado todos los contratos con el exterior, pero además, porque el salario de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país estaba por el piso. Entonces, en los hechos, la competencia de los productos extranjeros no se daba porque eran muy caros. Se importar en el 2002, en el 2003, era carísimo. Entonces, de vuelta, distintas condiciones objetivas que generaban posibilidades para un cambio de políticas respecto a lo que habían sido los años 90. Además, la economía estaba en default, digo, habíamos declarado el default de la deuda externa, con lo cual todos los excedentes externos que podía haber por el comercio exterior, el superávit comercial, no tenía que destinarse al pago de la deuda externa, porque la deuda externa no se pagaba. Y además, digo, sumado a todo esto, a partir de los primeros años de la primera década de este siglo, se empieza a generar una mejora en los términos de intercambio de nuestro país que fue muy importante. ¿Qué son los términos de intercambio? La diferencia entre los precios de los productos que un país importa y los productos que ese país exporta. Si crecen mucho los precios de los productos que el país exporta, la soja, el maíz, la carne, el petróleo, mejoran los términos de intercambio. Lo contrario si esos precios caen. Bueno, los términos de intercambio crecieron mucho en los primeros años, sobre todo en la primera década de este siglo. ¿Eso qué hace? Bueno, te da margen de maniobra, te genera mucha disponibilidad de dólares, diríamos, en la actualidad. Bueno, todo eso se sumó para que hubiera condiciones objetivas que facilitaban, que posibilitaban la implementación de políticas que empujaran la creación de empleo, que empujaran el funcionamiento del mercado interno. Ahora, ¿basta con esas condiciones objetivas? La respuesta es no. No basta con tener condiciones objetivas para que determinadas políticas se lleven adelante. Hacen falta condiciones políticas, hacen falta condiciones subjetivas. Y ahí, todo lo que vino después del 2003 en nuestra lectura no puede entenderse sin las consecuencias políticas de la forma en la cual se dirimió la crisis del 2001. En cierto sentido, la crisis del 2001 es una crisis en la cual los trabajadores, las trabajadoras, tuvimos un triunfo en el sentido de ponerle un veto a cierta forma de funcionamiento económico, político y social que había hasta ese momento. Independientemente de cómo eso después se haya traducido políticamente. Lo cierto es que de hecho había, por ejemplo, la idea de dolarización, que ahora vuelve a estar sobre la discusión. Los que peinamos alguna cana, volvemos a fines de los 90 y ya a fines de los 90 se hablaba de la idea de dolarizar. Bueno, en el 2001 una de las cuestiones que se derrotó fue la idea de la propuesta de la dolarización. Que vuelva ahora no es casual. Pero bueno, en ese momento, digo, ese triunfo político de la clase trabajadora, en términos de impugnar un funcionamiento económico, un funcionamiento político, al punto tal de hacer renunciar al presidente que encarnaba ese funcionamiento político, económico y social, independientemente de que no fuera el único responsable, pero digo, simbólicamente sí lo era, digo, fue lo que generó, de vuelta, las condiciones subjetivas y políticas para que tiempo después, ahí sí, el gobierno de Néstor Kirchner
utilizara esas condiciones objetivas que estaban dadas y se montara sobre esas condiciones, ese cambio en las condiciones subjetivas para implementar una serie de políticas que en el mercado de fuerza de trabajo van a tener algunas consecuencias muy importantes. Solo les quiero mostrar un gráfico de muy largo plazo, porque después me quiero centrar eh, en la última década, que es la década más problemática. Pero, a ver, bien. Entiendo que se debe estar viendo bien el gráfico, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Bien. A ver, lo que muestra este gráfico es la evolución de los puestos de trabajo registrados en el sector privado entre 1998 y la actualidad. Y lo que me interesa mostrar, digo, más allá de los datos absolutos, son las grandes tendencias. O sea, como hay algunos movimientos que son bien claros, bien observables. Por un lado, el estancamiento a fines de los años 90. Este estancamiento, Dios, un mercado de fuerza de trabajo que no crea puestos de trabajo, que es la crisis final del régimen de convertibilidad. Y la caída en ya 2001-2002. Este retroceso en 2001-2002. Ahora, no hace falta ser un gran lector de- de gráficos para ver que a partir de el piso que hace a fines de 2002, el empleo empieza a crecer y muy fuerte. Esta pequeña caída es la crisis de fines de 2008, principio de 2009, la crisis internacional y cómo le pega al empleo en Argentina, pero después vuelve a retomar el crecimiento. Entre fines del 2002 y fines del 2011 se crearon más o menos 3 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado. Es un crecimiento de casi el 7% anual. O sea, es muchísimo, pero muchísimo por donde se lo mire. Hay una parte, sobre todo en esta primera parte de la curva, que es el registro de puestos de trabajo que ya existían y que estaban no registrados. Hay todo un proceso de registración de puestos de trabajo no registrados, fundamentalmente en la construcción, que también ayuda a ver, digo, a ver este crecimiento. Pero lo cierto es que tenemos una primera etapa donde el empleo registrado creció muchísimo. Y una segunda etapa, y yo por eso les hablaba de una periodización, que me parece que hay claramente dos etapas en lo que tiene que ver con la creación de empleo, que es a partir del año 2012 en adelante, donde el empleo entra en una meseta. Esta es la crisis de 2017-2018, o sea, 2018-2019, los últimos 2 años del gobierno de Macri, y esto es la pandemia. Luego, una recuperación de los niveles prepandemia, incluso supera por poco, pero ya a fines del 2023, al segundo semestre del 2023, vuelve a estancarse. Y ahora estamos viendo una leve caída. Pero más allá de lo que pasó en cada gestión gubernamental, digo, cuando uno mira el largo plazo, lo que se ve claramente es que una primera década de un crecimiento muy fuerte del empleo registrado y una segunda década donde eso se estanca, donde ya deja de haber un crecimiento sostenido del empleo en el sector privado. Y esto me parece que tiene que ver, por un lado, con el agotamiento de esas condiciones objetivas de las cuales estábamos hablando al principio. O sea, yo les decía, en este momento había mucha capacidad ociosa, el salario de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país estaba muy bajo, estábamos en default, con lo cual no había problema en materia de dólares. Los precios de los productos que Argentina exporta empezaron a crecer sostenidamente hasta el 2012, luego se estancaron. Se estancaron en niveles relativamente altos, pero se estancaron, no siguieron creciendo. Y esas condiciones objetivas a 2011, 2012 se empiezan a estancar, se empiezan a acabar. Ya no hay más capacidad ociosa, es decir, para generar nuevos puestos de trabajo hace falta invertir y para invertir las empresas necesitan plata y necesitan ganar, o sea, necesitan tener expectativas de ganar plata.
El salario ya creció mucho en esta década, digo, tuvo un crecimiento muy, muy importante, con lo cual ya no estamos tan baratos. Normalizamos el proceso, o sea, el default de la deuda externa, con lo cual ya la balanza de divisas, la balanza eh, externa empieza a ser un problema. Digo, esta idea de la economía bimonetaria, el cepo, el déficit de divisas empieza a ser un problema serio ya en 2012. Y esto hace que entremos en un periodo de estancamiento en materia de creación de empleo que va a tener algunas otras consecuencias no menores, pensando en las relaciones que hay entre el comportamiento del mercado de fuerza de trabajo y la dinámica política o la situación que estamos atravesando en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si en estos 10 años el empleo en el sector privado no creció, ¿qué pasó con los nuevos trabajadores y las trabajadoras? Porque todos los años la población crece, con lo cual hace falta crear nuevos puestos de trabajo porque cada vez hay más personas trabajando. Y si no se crean acá, se van a crear en otro lado. Y esto es lo que me parece que va a empezar a mostrar un poco lo que pasó con el mercado de fuerza de trabajo en la última década. Si si esta dinámica de la curva del empleo registrado no se puede sostener, de hecho era un poco insostenible, era muy elevado la tasa de crecimiento, pero podría haberse suavizado y seguir creciendo, y no siguió creciendo. Bueno, esto lo que va a empezar a ver es que los que empiezan a crecer, las que empiezan a crecer son otras modalidades de inserción en la estructura ocupacional. Si vemos qué es lo que pasó en la última década, es decir, a partir del 2012, ¿no? Estos son los datos de ocupación registrada. La curva de arriba es el empleo, son los asalariados registrados en el sector privado, que entre enero del 2012 y marzo del 2024 subieron 200.000. De hecho, esos 200.000 en comparación en los últimos 6 años está, digo, no solo estable, digo, en la actualidad tenemos menos asalariados registrados en el sector privado que hace 6 años. Las dos curvas de abajo son el empleo en el sector público, que en 12 años creció 1.000.000. Digo, el sector privado había crecido 200.000, en el sector público creció 1.000.000. Y la curva de abajo de todo son los monotributistas. Es la suma del monotributo pleno y el monotributo social, que en estos 12 años crecieron 1.200.000. O sea, en términos absolutos son los que más crecieron, los monotributistas, seguidos por el empleo público y muy lejos por el empleo en el sector privado. Ahora, como acá se ven los datos absolutos, no se ve la dinámica, es decir, no se ve la variación, que es este gráfico. O sea, este gráfico son los mismos datos que antes, pero viendo la variación. Si tomamos enero del 2012, los asalariados registrados del sector privado en marzo de este año, o sea, en 12 años, crecieron un 3,5%. O sea, es nada. La población de nuestro país crece más o menos el 1% todos los años. O sea, para mantenerse estable en relación con la población, tendría que haber crecido por lo menos el 12%. Creció el 3,5%. Los que crecieron por arriba fueron sector público, que creció un 35%, fundamentalmente en la primera etapa, o sea, entre 2012 y 2015 hubo un crecimiento muy fuerte del sector público, casi un 20%, que en cierta medida compensaba el estancamiento de la creación de empleo en el sector privado. Pero los que más crecieron de todos, que crecieron de vuelta en estos 12 años, más de un 80% son los monotributistas. O sea, estamos yendo, o estuvimos yendo, fuimos en estos 12 años, en esta segunda década del siglo, a un mercado de fuerza de trabajo con un peso creciente del empleo por cuenta propia. El empleo por cuenta propia es la estrella del periodo, es el sector que presenta mayor dinamismo, la forma de inserción en la estructura ocupacional que presenta mayor dinamismo. Y esto tiene consecuencias muy serias sobre
ya no solo las condiciones laborales de esos trabajadores, de esas trabajadoras. O sea, cuando hablamos de un trabajador o una trabajadora que está inscrito en el monotributo, es un trabajador o una trabajadora que no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene licencias. La protección que tiene el sistema de seguridad social es mínima, por no decir inexistente. Y además, es un trabajador, es una trabajadora que tiene muchas mayores dificultades para asociarse colectivamente. No quiero decir que sea imposible, de hecho hay experiencias asociativas muy interesantes. A ver, muchas de las experiencias de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular están conformadas por trabajadores que están dentro de este grupo. Pero en términos generales es mucho más difícil organizarse. Y a priori uno esperaría que en trabajadores y trabajadoras que dependen de sí mismos y que no dependen de un colectivo, bueno, surjan, hasta les diría, a ver, surja la necesidad, por lo menos se consolida una ideología más individualista, para ponerlo en otros términos. ¿Pero por qué? Porque tu materialidad te condiciona. Tu ingreso depende de cuántas horas pedaleas o cuántas horas estás arriba de un auto. Tu ingreso no depende de la lucha colectiva. Entonces, acá, digo, y no es una cuestión de responsabilización de este sector. Al contrario, tendríamos que estar pidiendo disculpas como sociedad. Pero lo cierto es que, de vuelta, en términos del comportamiento de la estructura ocupacional, es claramente el sector que tuvo un crecimiento más elevado. Otra forma de ver más o menos lo mismo, ya estos son datos del INDEC, una serie un poco más corta, pero que también es bien interesante porque permite ver las dos cosas. Entre fines del 2016 y fines del 2023 se sumaron 2.700.000 puestos de trabajo en total. De esos 2.700.000, 1.000.000 fueron asalariados no registrados y 1.000.000 fueron no asalariados. Es decir, gran parte, digo, 2/3, poco más de 2/3 del total de los puestos de trabajo que se crearon entre fines del 2016 y fines del 2023 fueron de trabajadores no asalariados, es decir, trabajadores por cuenta propia, o trabajadores asalariados no registrados. Y la contribución del sector formal fue mucho menor. Elsa tiene levantada la mano. Hola, ¿qué tal? Gracias. Eh, no sé si tomarlo como hacerlo como una consulta o como un comentario, ¿no? Esto del trabajo individualista, ¿no? Por este monotributo que fue creciendo, también es un cambio de pensamiento de no querer tener empleador, ¿no? La juventud actual muchas veces no quiere tener empleador. Y este cambio de pensamiento en los nuevos trabajadores monotributistas, en los que son los Uber, las bicicletas, los Rappi para llevar, muchos de ellos declaran esto, ¿no? Yo digo que un poco también ese neoliberalismo del trabajo también llevó o lleva a este individualismo y no a la lucha colectiva de mejoras laborales. Me parece que va un poco por ese lado también, ¿no? O por ahí me equivoco, no sé. No, absolutamente. De hecho, hay algunos estudios bien interesantes. En Estados Unidos están estudiando bastante esto, tienen hasta un término que le pusieron, que fue la gran renuncia. Claro, Eh, en Francia también. a ver, un poco la pandemia fue una especie de experimento en tiempo real, social, eh, que, digo, a ver, que, digo, acá entramos en el terreno de las hipótesis, pero que en cierta medida permitió que se cristalizaran algunos cuestionamientos a la forma de organizar el trabajo que ya se venían incubando desde mucho antes. Y que muchas frustraciones de los trabajadores y las trabajadoras, digo, que tenían un puesto de trabajo formal
tradicional, podríamos llamarlo, se plasmaran y tuvieran como consecuencia esta reacción de decir, no, yo no quiero volver a este régimen de trabajo asalariado. Y yo agregaría algunas cuestiones adicionales a eso, para también entender qué puede estar ahí atrás. Por un lado, algo que ya se venía viendo con anterioridad a la pandemia, es que el empleo asalariado formal, como tendencia general, pero no solo en nuestro país, podríamos decir de gran parte del mundo occidental, venía dejando de ser una herramienta de progreso social. Esto en Europa se ve bastante, es que muchos trabajadores decían, se quejaban de que por más que trabajasen, y trabajasen en puestos de trabajo formales, asalariados, iban a vivir su estilo de vida iba a ser peor que el de sus padres. Cuando históricamente el relato era distinto. El relato era, bueno, si vos trabajás, si vos te esforzás, si vos estudiás, si vos te capacitás, vas a vivir mejor que tus padres. Y esta idea de progreso social, progreso material, ya se viene cortando desde hace bastante tiempo. Producto de cambios que tienen que ver con cómo se está organizando la producción a nivel global, el movimiento de el centro de la economía de Occidente a Oriente, a China y al sudeste asiático. Ahora, esto está generando cambios en los mercados de fuerza de trabajo centrales, Europa, Estados Unidos, y podríamos decir en las áreas periféricas que estamos muy ligadas a esas áreas centrales, América Latina, donde ya tener un trabajo asalariado en el sector formal no te garantiza la posibilidad de acceder a una casa, no te garantiza la posibilidad de mantener una familia, no te garantiza pagar un alquiler. Entonces, si además de, digo, si no voy a tener ese premio, que es el premio por estar 8 horas, con suerte, en un trabajo que es cada vez más alienante, bueno, entonces hago la mía, para decirlo mal y pronto. Esto también empieza a ser un tema, pero no es que bueno, hago la mía, tiene que ver con que de buenas a primeras el ser humano, los trabajadores, las trabajadoras, los jóvenes, se volvieron individualistas. Me parece que en todo caso hay que vincularlo con las condiciones materiales en las cuales se estaban llevando adelante esos trabajos asalariados, formales. Y digo una cosita más y le paso la palabra a Guadalupe. Digo, bueno, esa falta de capacidad, o sea, esa imposibilidad de garantizar las condiciones materiales mínimas de parte de un trabajo asalariado formal, era algo, insisto, que se venía viendo en las últimas décadas en términos generales en nuestra región, digo, y por nuestra región digo, el mundo occidental, pensar el mercado de fuerza de trabajo en China, en Corea, en Vietnam es otra historia. Eh, pero además, lo que también empieza a pasar, y esto se ve en muchos casos, y en muchos casos sectoriales, es que el trabajo asalariado formal es cada vez más alienante. Yo cito algunos ejemplos. Los cambios en las formas de organizar los procesos productivos, y acá podemos hablar de una industria automotriz o, ya que levantó la mano Guadalupe, o en el Poder Judicial, o en una universidad, o en un banco. Los cambios que se estuvieron dando en las últimas décadas en los procesos, en la organización de los procesos productivos, hacen que el trabajo sea cada vez más alienante. El trabajo formal, asalariado. Yo pongo mi caso de exjudicial. Yo trabajaba en el Poder Judicial en los años 90. Era muy común en la mesa de entradas tomar mate. Uno entrabas a las 7:30 de la mañana, bueno, empezabas a trabajar y mientras ibas tomando mate. Y hoy algo que cuentan los compañeros y compañeras del fuero laboral de la provincia de Buenos Aires, o sea, donde yo trabajaba hace 30 años, es que no te da el tiempo para tomar mate. Porque
entrás y ya estás repasado de trabajo. O sea, la carga de trabajo, producto de los cambios, la automatización, la digitalización, o sea, todos esos avances tecnológicos que supuestamente nos iban a traer una forma menos alienante de hacer el trabajo, y siempre estamos hablando del trabajo formal, con recibo de sueldo, convenios colectivos, lo que terminó haciendo es que, por ejemplo, se eliminaron los tiempos de descanso. No hay tiempo de descanso, no hay tiempo. Entonces, eso también me parece que está dentro de todo este proceso que hace digo, que conduce a esto que señalaba Elsa, que me parece que es muy atinado para pensar, bueno, qué está pasando con las transformaciones en el mundo del trabajo y cómo Claro, esto también. claro, me parece que también podemos hablar de que cambios de paradigmas, de cómo van tomando esto del trabajo asalariado y el trabajo individualista, ¿no? Me parece que pasa por ese lado, pero bueno, le dejo la palabra. Bueno, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Me parece súper interesante esto, más allá de los números, en la cuestión de cómo se sustenta ideológicamente, porque sabemos que el capitalismo se reproduce ideológicamente, digamos, necesita consensos para llevar adelante sus transformaciones. Y esto que venimos señalando de las últimas, la profundización del discurso del emprendedurismo, del mandato de la productividad, que durante el macrismo, con la incorporación al país de las economías de plataforma y durante la pandemia, tuvo una profundización importante. Si nos remontamos más atrás, y algo mencionaba Luis recién, podemos pensar que ya con la caída del muro y la expresión de un deseo de mayor autonomía por parte de los laburantes, digamos, el propio capitalismo, ¿no? Se monta sobre esa necesidad de superar la alienación del trabajo. Entonces podemos retrotraernos incluso a ese momento como una primera vuelta a esta cuestión de la autoexplotación, ¿no? Como el capitalismo da vuelta a esa necesidad de superar la alienación se perfecciona a sí mismo con la autoexplotación de los laburantes. Nada, ese comentario. no, a ver, es interesantísimo porque cuando hacemos un análisis muy numérico, ahora sí, tratamos de poner en números qué es lo que estamos viendo. Está buenísimo que empiecen a aparecer miradas que dicen, bueno, estos números se complementan con discusiones que se plasman en el plano ideológico. Y cómo esas discusiones, digo, son una retroalimentación. A ver, las condiciones materiales determinan la conciencia, pero al mismo tiempo las discusiones en el plano ideológico tienen una influencia sobre la evolución de las condiciones materiales. Digo, esa dinámica es bien interesante porque efectivamente es parte de las discusiones que hoy estamos enfrentando. Porque no es una cuestión a ver, no tendría sentido plantear que el objetivo sea, bueno, entonces volvamos al mundo salarial donde todos vamos a ser empleados en relación de dependencia, en turnos de 8 horas, con tiempo de descanso, porque no va a pasar. Digo, el mundo en el cual estamos interviniendo es otro. Entonces, ver los números me parece que es una manera de decir, bueno, este es el terreno en el cual estamos parados, que nos sirve para entender también muchos de los fenómenos que se están dando, pero al mismo tiempo, bueno, cuáles son las proyecciones que este tipo de discusiones están teniendo en otros debates que trascienden en mucho lo que nos pasa en nuestro país. Después, las especificidades sí son locales. Pero estas discusiones, insisto, digo, me parece que estaba bueno el aporte que traía Elsa y lo que planteaba Guadalupe, porque abren la puerta a ver cómo estas preguntas, cómo estos desafíos, cómo estos debates tienen que ver con problemas de la clase trabajadora que van más allá de lo que los pasa en Argentina en estos 6 meses de gobierno de Javier Milei. ¿Mm? Pero bueno, Elsa y después seguimos. Sí, hago este comentario que me pareció interesante lo de Guadalupe, esto de el trabajo monotributista, que si recordamos, cuando empezaron los Rappi y los Uber,
las propagandas, las publicidades en televisión eran muy reiteradas, donde decían tu tiempo, tus ganas, lo manejas vos. Y resulta que no tienen tiempo, no tienen ya ganas, porque el trabajo pasó a ser sufrimiento para sostener sus vidas. Muchos dejaron el trabajo formal, asalariado, por estas publicidades donde el mensaje se dio vuelta, ¿no? De este capitalismo, como dice Guadalupe, que en eso tiene, para mí tiene mucha razón, y el idealismo y la poca educación, ¿no? De lo que es el trabajo formal y que nos daba seguridad, ¿no? Si vos trabajas en una empresa o trabajas para el Estado, vas a tener un trabajo formal, aportás al Estado, aportás a la comunidad. Esos mensajes se terminaron hace muchos años. Entonces, dar vuelta estas publicidades en las nuevas cabezas, ¿no? En las nuevas, digo, en la juventud, haciendo este cambio de pensamiento, dio estos resultados que estamos sufriendo hoy y que están sufriendo nuestros jóvenes, ¿no? Me parece que pasa por ese lado también. Gracias. Agrego dos cuestiones que, a ver, se enlazan con lo que venimos charlando, pero Sebastián en el chat plantea, o por lo menos trae, dice, bueno, esto va mucho más rápido por los avances de la tecnología y de la automatización. Y definitivamente, a ver, en las últimas décadas, parte de estos procesos están siendo potenciados por los cambios tecnológicos, por los desarrollos tecnológicos. No los explican en sí mismos, no es culpa de la tecnología, digo, y eso también está bueno pensarlo. A ver, acá el culpable no es el avance tecnológico. Digo, eso nos llevaría a ver, una discusión que teníamos como clase trabajadora hace 200 años, eh, cuando algunos trabajadores decían hay que romper las máquinas. Y en realidad el problema no eran las máquinas, el problema es la relación social que se establece a partir de esas máquinas. Pero el problema no era que las máquinas, al contrario, digo, si la máquina genera que produzcamos más y trabajemos menos, bueno, bienvenida sea la máquina. El problema es que la introducción de esa máquina no se tradujo en vamos a trabajar menos. Esa máquina terminó alienando a ese trabajador, digo, rompiéndole al trabajador ese vínculo con su forma de reproducción de su vida social, en su momento un campesino, pero hoy nos pasa lo mismo, digo, tenemos la introducción de nuevas tecnologías, nuevas formas de organizar los procesos productivos que hacen que incluso hasta nuestro contacto, nuestro vínculo con otros trabajadores, con otras trabajadoras se rompa. Esto lo vimos en algunos casos de manera muy clara con todas las discusiones sobre el teletrabajo, pero también lo podemos ver cuando, debido a esos avances tecnológicos, ya no tengo tiempo para tomarme un mate. Ya no tengo tiempo para charlar con mi compañero, con mi compañera de al lado, porque la velocidad con la cual está girando esa cinta de montaje, que ahora podrá no ser la cinta de montaje de Chaplin en tiempos modernos, tiene otra forma. Es la computadora, es el celular, que me suena todo el tiempo. Entonces, ya no tengo un tiempo para estar con mi pareja, con mis hijos, con mis hijas, con mis amigos, porque me está sonando el teléfono todo el tiempo y estoy respondiendo todo el tiempo. Entonces, de vuelta, esos avances tecnológicos que pueden aparecer como algo beneficioso a priori, terminan comiéndose toda nuestra capacidad de intervenir más allá de nuestra relación con el trabajo. Pero bueno, ahí, a ver, Sebastián decía que sí, que podía dar su ejemplo. Obvio, estás más que invitado, Sebastián. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi ejemplo laboral, yo soy del rubro supermercadista. Estoy laburando hace casi 20 años. Yo recuerdo bien, antes de la llegada del celular o cuando recién empezaba, nosotros teníamos muchísimo trabajo, pero teníamos todavía lo que denominamos ocio laboral,
nos juntábamos después de laburar tanto, poner a las 10 de la mañana, cortábamos todos los expositores juntos y nos poníamos a tomar mate, como bien decías antes, a tomar mate, a charlar, a despejarnos un poquito y demás cuestiones. Hoy en día ha bajado un poco bastante el consumo, ha bajado el tema laboral manual, pero las empresas ese trabajo lo reemplazaron por trabajo tecnológico, como pasar informes, pasar qué sé yo, listado de precios, pasar pedidos, un montón de cuestiones más. Y eso hoy en día, la hora laboral que tenemos, la hora de ocio, con el económico que tenemos, vamos a cuestiones. Que eso la verdad que nos recontra, en vez de estar nosotros charlando, despejándonos o salir un ratito a tomar un poquito de sol, estamos metidos, independientemente de nuestras cuestiones personales, que tenemos que contestar mensajes o hablar con la familia o lo que sea, estamos todo el tiempo con el celular trabajando. Y creo yo, mira, te digo la verdad, yo como comparando la relación laboral que tenía antes, de estar rompiéndome el lomo y laburando, ¿no? A estar ahora comiéndome el bocho con la tecnología, pasando informes, pasando precios, yo prefiero romperme el lomo antes de romperme la cabeza laburando todo el tiempo con la tecnología. Por eso la referencia que hice de los tiempos de ahora, que corre todo mucho más rápido, la automatización y demás cuestiones que te llevan como a un colapso de decir, pues de ahí, yo en su momento me acuerdo que me planteé si me iba a laburar de Uber, porque Claro. me tenía los huevos llenos de estar pasando informe tras informe tras informe, y quería un poquito más de libertad. Bueno, en Uber de última te pones el mate ahí y vas tomando mate. Tenés un ratito, paras en una placita a tomar un poquito de sol. Esas cosas hoy en día se perdieron. No lo veo solamente en mi ámbito, sino también cuando charlo con compañeros o con compañeras de fábricas o que esto o lo otro, la tecnología se metió para quedarse en ese sentido, en ese aspecto. Ahí hay un proceso que, de vuelta, no arrancó ayer, no arrancó hace 10 años, digo, es un proceso de largo plazo que, en el cual las empresas, los empleadores, buscan, en su búsqueda de maximizar la ganancia, que es una tendencia general del capitalismo, una de las cuestiones es, bueno, hay que aumentar la productividad permanentemente. Y ese aumento de la productividad, entre otros factores, se logra eliminando lo que ellos llaman los tiempos muertos. Fíjense, tiempos muertos, ¿a quién le gusta tener un tiempo muerto? O sea, tiene un componente ideológico el término que es tremendo. Que a nadie le gusta tener un tiempo muerto. Ahora, si el tiempo muerto es tiempo de descanso, ahí cambia la cosa. ¿Quién no quiere tener un tiempo de descanso en la jornada laboral? Bueno, los empleadores, y esto era muy común ya les digo, en los años 90, ya esto estaba muy instalado, lo que plantearon es, bueno, hay que eliminar los tiempos muertos. Y es porque esto va a aumentar la productividad. Y hay muchísimas técnicas empresariales para avanzar sobre la eliminación de los tiempos muertos, que es ni más ni menos que la eliminación de los tiempos de descanso. Es la eliminación de ese ratito para tomar mate o para charlar con tus compañeros, tus compañeras de trabajo. Digo, todo eso es un tiempo muerto para el empleador. Entonces, en la implementación, en la búsqueda de eliminar esos tiempos para aumentar la productividad, lo que fue sucediendo es que se profundizaron una serie de procesos que hace que hoy, un trabajador de un supermercado que en algún momento de nuestra historia laboral, nuestra historia económica, era un trabajador que, bueno, iba 8 horas, tenía su ingreso y con eso le alcanzaba para sostener un nivel de vida relativamente razonable con su familia y hasta podía acceder a ni que hablar de pagar el alquiler de una vivienda o acceder a un crédito para comprarse una vivienda en algún momento, irse de vacaciones. Bueno, todo eso hoy ya no es posible. Y ya no es posible, de vuelta, producto de esas tendencias generales y de ese aumento de la explotación
que va asociado a este aumento de esta búsqueda del aumento de la productividad, pero también producto del deterioro de las condiciones laborales de esos trabajadores y trabajadoras, que era la segunda cuestión a la cual yo me quería hacer referencia. Bien. Este aumento o sea, los cambios tecnológicos, la automatización, nos fuerza, o por lo menos nos plantea este interrogante que plantea Sebastián, honestamente, que lo trajo Elsa al principio. Bueno, entre trabajar en esas condiciones y salir con el auto, y me llevo el mate, puedo parar un rato, porque ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué lo harías si las condiciones salariales son muy diferentes? Y ahí viene la otra cuestión, que es que tal vez las condiciones salariales ni siquiera sean tan diferentes. El otro proceso, el otro fenómeno que me parece que complementa esto que venimos charlando, es una brutal caída del salario de los trabajadores formales en los últimos años. Esto que estamos viendo es la evolución del salario real en la última década en promedio, el sector privado registrado y el sector público. ¿Qué es el salario real? Y acá por ahí, discúlpenme, hago un comentario solo para unificar el concepto. Digo, a los trabajadores, las trabajadoras, lo que nos importa no es la cantidad de billetes que tenemos en el bolsillo. Yo puedo tener muchos billetes, pero si las cosas aumentaron más que lo que aumentó mi salario, eso no me sirve. Lo que a mí me interesa, a nosotros nos interesa es qué podemos hacer con esos billetes que tenemos en el bolsillo. La forma de medir esto es tomar el salario nominal, es decir, la cantidad de billetes que todos los meses tenemos en el bolsillo, y descontarle el aumento de los precios. Con esto llegamos al salario real. ¿Cómo se mide? Bueno, es una cuenta, no viene al caso, pero la evolución en los últimos años, en esta última década, lo que nos muestra es que entre el 2015, entre fin del 2015 y la actualidad, en promedio, los trabajadores, las trabajadoras del sector privado registrado, es decir, los que tienen, ahora, este trabajo, Sebastián, un trabajador, una trabajadora en un supermercado, de vuelta, en promedio, podría ser un trabajador de cualquier industria, cualquier comercio, cualquier servicio del sector privado registrado, perdieron un 27% de su salario. ¿Es mucho, es poco un 27% del salario? Bueno, a ver, para que se den una idea, es como si hubieran perdido todos los meses 3 meses de sueldo. Todos los años 3 meses de sueldo. Perder un 27%, y un poco más incluso. Pero es como si a valores del 2015, hoy el sueldo nos alcanzase hasta el 30 de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre no cobramos nada. Cero. Manteniendo los mismos valores de fines del 2015. Esa es una caída del 27% del salario. Obviamente, como durante 3 meses, yo no puedo tener ingresos durante 9 meses y durante 3 meses no, lo que hago es prorratear esa pérdida a lo largo de todo el año. ¿Y cómo se prorratea esa pérdida a lo largo de todo el año? Viviendo cada vez peor. O trabajando más, que es otra de las formas que también está digamos, estallando en los últimos años, que es esta idea de, bueno, yo trabajo 8 horas en el supermercado, dice Sebastián, y cuando termino, agarro el auto y me voy a hacer 2, 3 horas de Uber. Entonces yo no trabajo 8, trabajo 10, trabajo 11, trabajo 12, todos los días. ¿Por qué? Porque con 8 no me alcanza. La caída fue tan importante en materia salarial que con 8 horas ya no me alcanza. Entonces, esas 8 horas, que además son mucho más intensas, están mucho más intensificadas por estos cambios tecnológicos, bueno, además tuvieron una caída salarial muy fuerte. Ni que hablar del sector público. La caída en el sector público en esta década fue de más del 40% en términos reales. Entonces, si le sumamos que es un mercado de fuerza de trabajo que ya no estamos viendo lo que pasó en los últimos meses, lo que estamos viendo es lo que viene pasando como tendencia en la última década,
es una estructura ocupacional que en los niveles formales no crece, con un salario que se deteriora significativamente, con condiciones laborales que no podemos medir cuantitativamente, pero por lo que charlamos, en todos los casos, empiezan a aparecer como problemáticas, como que cada vez es más alienante, cada vez es más difícil trabajar en las relaciones formales, asalariadas, tradicionales. Bueno, digo, ese es un poco el combo al cual nos enfrentamos en la actualidad. Y en ese combo, digo, en ese contexto, es donde se producen muchas de las iniciativas, muchos de los desafíos, muchos de los ataques que estamos teniendo los trabajadores, las trabajadoras, y en particular muchos de los derechos que los trabajadores y las trabajadoras conquistamos a lo largo de décadas de lucha. De vuelta, me estoy adelantando al cuarto encuentro, a las discusiones sobre reforma laboral, pero de vuelta, las discusiones sobre reforma laboral se montan sobre este sustrato. Aquel trabajador, aquella trabajadora que ya un día dijo, ¿para qué sigo trabajando en este supermercado, en estas condiciones, con este ingreso? Sí, de última me voy a manejar el auto las mismas horas o un poco más por un ingreso relativamente similar. Y sí, está bien, perdí la seguridad social, si tengo algún problema, ya no lo voy a poder solucionar colectivamente, ni que hablar si tengo algún problema con el auto. Pero todo eso queda subsumido bajo esta idea de salgo de acá porque esto es extremadamente alienante. Y sobre eso se montan muchos ataques, como los que estamos viendo hoy sobre la legislación laboral. Pero bueno, esto lo vamos a volver a ver, o por lo menos vamos a volver a discutir sobre esto en el último encuentro. Antes de cerrar, algunas cuestiones con las cuales esta dinámica del mercado de fuerza de trabajo dialoga, pero que no sean estrictamente laborales. Esta caída del salario real o el estancamiento del empleo formal están muy vinculados con otro problema que tenemos, que tiene que ver con el estancamiento de la actividad económica. No se puede pensar ninguna estrategia vinculada al crecimiento del empleo o al crecimiento del salario en una actividad económica que está estancada desde hace mucho tiempo. Este gráfico lo que muestra es uno de los indicadores de actividad económica, el informador mensual de actividad económica, publica el INDEC todos los meses, que va desde el 2004 hasta la actualidad. Son los datos mensuales de actividad económica. Lo que vamos a ver, al igual que con el empleo, es un crecimiento bastante fuerte entre 2004, en este caso que empieza la serie, y 2011, y después un estancamiento. Esto es la pandemia, la recuperación, pero desde el 2011 en adelante, la actividad económica está relativamente igual. O sea, lo que producimos en términos globales en Argentina, hoy es más o menos lo mismo que en el 2011. Esto es un problema muy serio, entre otras cosas, porque en la actualidad somos bastante más que en el 2011. Es decir, si la torta que producimos tiene el mismo tamaño que en el 2011, pero hoy somos muchos más los que la producimos, si la dividiésemos igual que la dividíamos en el 2011, el pedacito que nos toca a cada uno, a cada una, es más chiquito. ¿Cuánto más chiquito? Un 15%. Esto es otra forma de ver el mismo gráfico, pero descontada la evolución de la población. Se llega a un pico en el 2011 y eso va cayendo tendencialmente hasta la actualidad. Este es el PBI per cápita, el Producto Bruto, que es básicamente lo que se produce en el país en un momento determinado, dividido la población. Insisto, en los últimos 13 años, el Producto Bruto per cápita, o sea, dividido la población, cayó un 15%, 15,6%. Esto hace que el tamaño de la torta dividido la cantidad de personas sea cada vez más chiquito.
En ese contexto, no hay forma de pensar estrategias de crecimiento sostenido del empleo y del salario. Ahora, ¿cómo se hace para revertir este comportamiento? Bueno, esto ya nos lleva a otra discusión que no va a ser materia del curso, pero sí lo queríamos dejar planteado, que tiene que ver con qué produce Argentina. ¿Cuál es el patrón productivo, el patrón de especialización productiva? ¿Cómo se inserta la producción de Argentina en el mundo? Hay una discusión que está muy abierta en la actualidad que tiene que ver con, bueno, la idea que trasluce el programa del gobierno nacional es el fomento de la producción primaria. Entonces, el régimen especial para grandes inversiones, el RIGI, que apunta fundamentalmente a la producción de energía, a la producción minera, ciertas facilidades que tiene el sector tradicionalmente ganador de nuestro país, que es el sector agropecuario, eh, de producción a gran escala, no estoy hablando de los pequeños productores. Eh, bueno, ¿cómo se vincula eso con el mercado de fuerza de trabajo? ¿Qué proyecciones tiene un crecimiento basado en la reprimarización de la economía sobre la posibilidad de crear puestos de trabajo de manera sostenida con incrementos de salario? Ahora, todo eso es parte de una gran discusión que, insisto, no la vamos a tener en este curso, pero nos parecía que era interesante cerrar por lo menos esta primera presentación planteando que esto también es parte del problema. No se trata solo de intervenir en materia de políticas laborales, porque si nos quedamos solo con la discusión sobre las políticas laborales y sobre lo que nos pasa en el mundo del trabajo, corremos el riesgo de no ver lo que está pasando en el mundo de la producción. Y sin ver lo que pasa en el mundo de la producción, las políticas laborales posiblemente tengan un corto aliento, ahora, tengan poca efectividad para modificar de manera consistente y a lo largo del tiempo muchos de los problemas que estamos viendo que de vuelta se acumulan a lo largo de décadas, se acumulan a lo largo de procesos de largo alcance y que hoy por lo menos están detrás de muchas de las discusiones que se están planteando, ya sea en materia de cómo defender puestos de trabajo, cómo defender salarios, ya sea en materia de discusiones sobre reformas institucionales sobre el mundo del trabajo, que de vuelta, vamos a volver sobre esto seguramente en el último encuentro cuando discutamos la reforma laboral y cómo esas discusiones se relacionan con este planteo más de tipo estructural que estuvimos planteando a lo largo de hoy. Bueno, por mi parte, yo termino acá, así que si quieren tenemos un ratito más. La idea era tener hasta las 7, por si hay alguna pregunta, alguna intervención, así que soy todo oídos. Quedamos muy afectados. No, a ver, de vuelta, ahora sí, más fuera de programa. Digo, la idea era como mostrar un poco las tendencias generales que está teniendo el mercado de fuerza de trabajo en los últimos tiempos, para después volver a reinterpretar qué es lo que está pasando ahora. Eh, y qué es lo que está pasando hoy, me parece que está bueno verlo en los diferentes planos. Eh, en el plano del avance sobre los puestos de trabajo y los salarios, que no es solo despidos y caída del salario real, me parece que parte de los aportes que enriquecieron el planteo tiene que ver con, bueno, no es solo despidos y no es solo avance del trabajo por cuenta propia, es algo que tiene que ver en lo cual hay una dimensión cualitativa muy, muy importante. Bueno, ¿qué significa hoy trabajar en relación de dependencia formal? Eh, ¿Cómo eso impacta en la subjetividad de esos trabajadores, trabajadoras, que empiezan a ver como algo hasta razonable, en una ocasión costo-beneficio, salirse de ese vínculo e irse hacia otro tipo de inserción en la estructura ocupacional que tal vez sea mucho menos protectora, mucho menos segura en los términos clásicos, pero mucho menos alienante, al menos a priori, y de vuelta y como inquietud,
en el corto plazo, inmediato. Me parece que eso también es parte de ver, bueno, qué nos está pasando ahora con los puestos de trabajo. Y con el salario lo mismo. Y de vuelta, esa, si se quiere, como una gran dimensión. Y la otra dimensión es, bueno, ¿cuáles son los elementos que muestran que hay cierto terreno fértil para avanzar sobre reformas institucionales que van de lleno contra derechos que la clase trabajadora conquistó a lo largo de décadas de lucha, pero que hoy necesariamente hay que preguntarse, bueno, ¿quiénes están cubiertos por esos derechos? Digo, ¿quiénes son quiénes somos los trabajadores y las trabajadoras que podemos usufructuar esos derechos? ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores y trabajadoras que no pueden? Y me parece que eso también es parte del desafío. Sobre todo porque es una herramienta discursiva muy fuerte, ya no solo del gobierno nacional. Me parece que limitarlo al gobierno nacional es hacerle precio. Cuando pensábamos, por ejemplo, la reforma laboral que se presentó, y adelanto algo del último encuentro, eh, bueno, se viralizó ese video de Sturzenegger diciendo, acá tenemos las reformas preparadas para el gobierno de Patricia. Es decir, eran reformas que estaban escritas desde antes, incluso desde antes de que Milei fuera una posibilidad como presidente de la nación. Y un argumento que se usa mucho para sostener esas reformas es, bueno, ahora, la mitad del mercado de fuerza de trabajo, la mitad de los trabajadores y trabajadoras está por fuera de esos derechos. Entonces, más que derechos, lo que están definiendo son privilegios. No es mi discurso, lo que estoy haciendo es repitiendo algo que se usa como discurso justificatorio de esas reformas, pero que se monta sobre algo real, que es que efectivamente a la mitad de los trabajadores y trabajadoras, los derechos consagrados en la ley de contrato de trabajo o en la ley marco de empleo público, les pasan por un costado. Y eso, el desafío me parece que para nosotros, para nosotras, digo, insisto, muchos de los que estamos acá tenemos algún tipo de inserción, incluso responsabilidad institucional en organizaciones sindicales. Bueno, no deja de ser parte de un discurso que hay que responder con un argumento que sea bastante más fino y más elaborado, que decir que ellos son malos, más allá de que efectivamente lo sean. Ahí Alejandro pregunta dónde podemos consultar los gráficos. Yo creo que los podemos subir directamente al campus, Mariano, no sé si te parece. Sí, sí, me parece que podemos compartirlo directamente en el módulo. Sí, lo subimos al módulo como material del módulo. Belén. Bueno, hola a todas, a todos. Nada, la verdad que es súper interesante toda la presentación, así que bueno, muchísimas gracias por generar este espacio y también por la presentación, Luis, y la generosidad de compartir esos datos que como trabajadora universitaria me quedo muy optimista después de este encuentro. Me parecían dos cositas para aprovechar sobre todo el espacio para el diálogo. Por un lado, que me parece muy interesante poder analizar la coyuntura actual en el marco de estas transformaciones de mediano plazo y al mismo tiempo entendiéndolas como, digamos, pudiendo hacer una mirada de conjunto, ¿no? Porque si no, muchas veces creo que nos quedamos con una lectura en relación a las preferencias por el empleo por cuenta propia o el trabajo de plataformas, que desconoce también un poco qué es lo que está pasando en el área o dentro del trabajo asalariado, ¿no? Y eso me parece como una riqueza muy significativa lo que se presentó en este encuentro, como para poder pensar las distintas caras de la moneda y al mismo tiempo una dinámica más integral, ¿no? Por decirlo de esa manera, de lo que está pasando en el mundo del trabajo, o en los mundos del trabajo. Y, no, y después otra cosita más en relación a la cuestión de la organización de los trabajadores o de quienes trabajamos, que también creo que muchas veces hay lecturas que señalan esta cuestión de los trabajadores autónomos o por cuenta propia como trabajadores, como con dinámicas más individualistas de trabajo,
Y yo también me pregunto si esta intensificación en los tiempos de trabajo que estamos sufriendo como clase no afecta también la organización adentro del trabajo asalariado, ¿no? Que me parece que, digamos, que justamente esto que comentaba el compañero, creo que era Sebastián, pero bueno, que dice, bueno, en los tiempos de descanso no estamos tomando mate, sino resolviendo, bueno, cómo garantizamos la reproducción de las vidas de los integrantes de la familia, cómo conciliamos las tareas de cuidado con las tareas más de trabajo productivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta intensificación que creo que el capital está generando sobre el conjunto de la fuerza de trabajo nos golpea de manera diferente, pero plantea desafíos al interior de todos los segmentos. Y bueno, nada, ya estoy como súper palpitando el cuarto encuentro, necesito que llegue ya. Pero bueno, me parece que muchas de las cosas que estamos debatiendo nada, me parece que va a ser muy interesante para pensar, bueno, si es que se reforma o no, o si se transforma o no la legislación laboral en el marco de estas transformaciones, y en qué sentido, y bajo qué disputas, y bajo qué narrativas, ¿no? Porque también creo que hay una cuestión de disputar narrativas. Por eso yo planteaba lo de la autonomía, porque me parece que lo mismo pasa con la cuestión de la flexibilidad, ¿no? Que ahora escuchaba, bueno, no hay que empezar a hablar de la flexibilidad en un sentido positivo. Bueno, no sé, o sea, no sé si esa es la salida, pero sí creo que son categorías que están en disputa y que son esas narrativas las que están en disputa, y bueno, sí, como clase, digamos, tanto autónoma o asalariada o demás, tenemos esos desafíos por delante, y bueno, nada, celebro mucho este espacio para que pensemos estas cosas, porque bueno, por lo menos a mí me urge, así que gracias. Gracias. Voy leyendo algunas cosas del chat. Natalia dice, bueno, por diferentes vías se tiende a la fragmentación y a a la atomización del conjunto de la clase. No, me parece que va un poco en la misma línea de lo que estamos percibiendo, y en todo caso, a ver, sí invito a los próximos dos módulos que son autoadministrados, pero a ver, que también, el primero, vinculado al papel de los sindicatos y sistema de relaciones laborales, verlo como herramientas, a ver hasta dónde, cómo la organización sindical nos sirve para dar respuesta, o por lo menos para canalizar hasta las discusiones. A veces ni siquiera para dar respuestas, tal vez no las tengamos, pero sí como espacio de encuentro, espacio para procesar esas respuestas colectivas que necesariamente tenemos que dar. Y el tercer módulo, que lo pusimos porque de vuelta, es un módulo más temático, vinculado a discusiones que se viene dando del movimiento de mujeres en el ámbito sindical, porque me parece que también en los últimos años, con mucha fuerza, cruzó transversalmente muchas de estas discusiones. Y bueno, hoy por ahí no apareció como un eje central, pero recién cuando lo sugería Sebastián, me parece que Brenda lo volvió a plantear de manera un poco más explícita. Bueno, ¿cómo se vincula esto con la organización de un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo productivo y reproductivo, que también nos cruzan como clase? Eh, y de vuelta, lo pusimos como módulo temático, pero también para pensar estas discusiones, y cuando pensemos la reforma, bueno, también tener en cuenta que hay varias reformas dando vueltas en el medio, y las tenemos que considerar todas de manera simultánea. Bueno, si no hay más intervenciones, nuevamente gracias a todos, a todas por haber estado aquí presentes, por estar hasta las 7 de la tarde. Eh, bueno, como decía Mariana, queda abierta la vía del campus para seguir comunicándonos, para seguir intercambiando. Presencialmente nos vamos a volver a encontrar en el último módulo del curso. Pero bueno, ahí van a quedar bastantes actividades y materiales dando vueltas
en el campus para seguir profundizando estas discusiones. Le paso sí a Mariana para ver el cierre y en todo caso si hay algo más para seguir dentro de un ratito. Ahí. Sí, no, me sumo a esto de aprovechar la plataforma para intercambiar por ahí. Ahora tenemos un foro disponible, pero va a haber otro a medida que vayamos habilitando los módulos, así que me parece que está bueno seguir por ahí las discusiones, los debates. Em, de vuelta, para quienes tengan consultas, problemas más técnico-administrativos, pueden escribir un correo o si quieren también podemos quedarnos ahora charlando. Pero bueno, digamos, simplemente para quienes pudieron acceder a la plataforma, genial, cualquier duda nos pueden contactar por ahí también, y para quienes no, bueno, avísennos porque ahí es donde estamos compartiendo todos los materiales y el módulo 2 y el 3 van a ser asincrónicos, así que van a necesitar, digamos, conectarse a la plataforma. Así que, bueno, nada, eso. Gracias nuevamente. Y bueno, si no hay más preguntas, comentarios, nos seguimos charlando por la plataforma. Gracias, que tengan buena noche. Gracias. Adiós. Chao a todos, muchas gracias, muy buena. Chao, gracias.